Hoy es lunes 8 de febrero de 2020 y vamos entonces a iniciar nuestra clase. El tema que nos toca ver el día de hoy es el tema de ley de Gauss. La ley de Gauss es un tema muy importante. Más que operativo, es para conceptualizar y entender bien la naturaleza de los campos, tanto eléctricos como magnéticos. Alguien por ahí dice, creo yo de manera muy acertada, que para entender la electricidad y el magnetismo hay que entender la ley de Gauss, y yo estoy en buena parte de acuerdo con eso. Previo a lo que es propiamente la ley de Gauss, es necesario que nosotros veamos lo que se llama flujo eléctrico. Definamos lo que es un flujo eléctrico. El flujo es una propiedad que tienen los vectores y que va asociado, digamos, a los mismos y tiene que ver con, de alguna medida, con lo que se llaman las líneas de campo, que son líneas imaginarias que se trazan y que son paralelas al campo en cada punto. Entonces, las líneas de campo son una medida de la intensidad, o sea, de la magnitud, de la dirección y el sentido del campo eléctrico. Entonces, es importante a veces definir el campo eléctrico mediante el número de líneas de campo que atraviesan una superficie. Y ahí es donde entramos a nosotros al concepto de flujo. El flujo eléctrico, entonces, va a ser el producto del campo eléctrico por el área, digamos, siendo el campo eléctrico perpendicular al área. Sería el número de líneas que entran, que atraviesan un área A perpendicularmente, y eso sería entonces el flujo. Esta es la expresión más básica, ¿verdad? Esta expresión puede ser modificada dependiendo de varias cosas, ya como vamos a ver después. Pero la expresión básica de flujo es esta. Entonces, las unidades de flujo pues van a ser unidades de campo por unidades de área, o sea que van a ser entonces, si el campo eléctrico tiene unidades de fuerza entre carga, o sea, Newton sobre Coulomb, entonces van a ser Newton por metro cuadrado sobre Coulomb, las energías de las unidades de flujo magnético. Aquí tenemos un ejemplo. Aquí tenemos, por ejemplo, un flujo de velocidades, un campo de velocidades en un fluido normal, o un líquido, digamos, agua, otro tipo de líquido, gas, gasolina, por ejemplo, que atraviesa un área A. Entonces, aquí el vector es el vector B y hablamos de un flujo de velocidades cuando hablamos de un flujo de un fluido. Si hablamos de un campo eléctrico, pues entonces pueden ver ustedes que es una situación similar. El campo es E, ¿verdad? El campo es E. Entonces, aquí tenemos entonces el campo perpendicular y aquí tenemos el flujo. No sé por qué le pusieron flujo igual a cero aquí. No es ese el caso. El flujo no es cero aquí en esta cara, de ninguna manera. Eso, bien, ok, fue que seguramente, no sé qué quisieron poner los muchachos ahí con eso, porque hay un flujo, hay líneas que están atravesando la superficie. Entonces, esa es la idea de flujo eléctrico. Imagínense ustedes una superficie como una red de cazar mariposas y ustedes están midiendo ahí, digamos, las líneas de campo de velocidades del aire que atraviesa esa malla de cazar mariposas, y eso sería el flujo entonces. La expresión más general para el flujo eléctrico, en vez de tener solamente el campo por el área, es el campo por el área por el coseno de phi, donde phi sería el ángulo que forma el campo eléctrico con el vector normal al área. Claro, si el campo es perpendicular al área, el vector normal al área es paralelo al campo y solamente queda el producto de campo por área. Como pueden ver aquí, por ejemplo, sería solo campo por área, porque el campo es perpendicular en todo punto al área. Entonces, este sería el flujo, pero como aquí está el coseno de phi, entonces aquí tenemos que el campo no es
no es perpendicular al área, o sea, no es paralelo al vector normal del área. Esta expresión la podemos generalizar entonces poniendo acá que el flujo es el producto punto de E por D de A. D E por A, E por el área. E por el área. Aún así, esta no es la expresión más general, porque en esta expresión estamos suponiendo que el flujo es el mismo en todos los puntos del área. Eso no necesariamente es así, porque puede ser que en el área el campo no forme siempre, el campo y el área estén orientados de manera distinta, o sea que sea realmente una función, pero ya vamos a ver eso después. La ilustración de este producto viene aquí, miren, este es el campo es la línea roja y el vector de área es este que está acá, ¿verdad? Esta línea que está acá, que viene aquí perpendicular, perpendicular al campo. Entonces tenemos aquí que el campo y el área forman un ángulo phi. Acuérdense que el vector de área va perpendicular a la superficie, perpendicular a la superficie. ¿Se acuerdan que vimos que en coordenadas cartesianas, cilíndricas y esféricas habían elementos de área a cada una de las superficies x igual constante, y igual constante, z igual constante, etcétera? Entonces, los vectores unitarios representan los vectores normales a esas áreas. Entonces, ustedes tienen que multiplicar para encontrar el flujo el campo por el vector de área. Y entonces eso sería acá, como es un producto punto, por el coseno de phi, que es el ángulo que está acá. Aquí, pues exactamente, miren, el campo es el rojo y el área es el negro, ¿verdad? Por eso aquí lo de phi igual a 0 es incorrecto. Eso hay que borrar. Ahí phi es igual a 0, aquí. En este caso, el ángulo phi es igual a 0, en este caso aquí. Phi, no el flujo, sino que el ángulo. El ángulo phi, no el flujo, ¿verdad? No el flujo. Flujo, que es phi mayúscula, es, en este caso, E por A. Es que él quiso poner ahí que el ángulo phi era 0 y puso el phi mayúscula y eso da lugar a confusión. No se refiere al flujo, sino que se refiere al ángulo. Bien, la situación más general es que nosotros tengamos de que el campo y el área varían, son funciones de un punto a otro en una superficie. Y entonces el campo, el flujo total no sea el simple producto del campo por el área, porque pueden variar los dos. Pueden variar el campo y el área, o puede variar la magnitud del campo, la magnitud del área, del diferencial de área, del área, y puede variar también el ángulo. Todo eso puede ser una función en general. Voy a utilizar aquí una pizarra que aquí tenemos improvisada para mostrarles eso. Si yo tengo, por ejemplo, aquí una superficie S, una área total o S, póngale A o S como quieran. Entonces, esta superficie, si es irregular, va a tener, digamos, su vector de área aquí perpendicular en direcciones diferentes. Entonces, lo que hago es que defino un elemento diferencial de área, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos el campo eléctrico en una dirección dada. El campo eléctrico va variando de un punto a otro y ese producto E punto D de A no es constante. El diferencial de flujo, entonces, sería igual a E punto D de A. Y pueden ver ustedes que no es constante, porque en general el campo y el área pueden ir variando de un punto a otro. Puede ser que en otro punto el ángulo sea distinto, etcétera. Y entonces, para encontrar el flujo total, yo no puedo multiplicar solo el campo por el área, sino que tengo que hacer una integral sobre toda la superficie. Y eso es precisamente lo que hacemos acá, hacer una integral sobre toda la superficie para encontrar el flujo total. Y entonces decimos simplemente que este producto de E punto D de A es el diferencial de flujo. Me paro un momentito por aquí para preguntarles si tienen algún comentario, alguna duda, alguna pregunta.
Bien, entonces vamos a continuar y vamos a enunciar ahora lo que se llama la ley de Gauss. Aquí vamos a enunciar la ley de Gauss, entonces, para electricidad. Entonces, imagínense que nosotros tenemos una carga Q aquí dentro de un volumen. Y aquí tenemos una carga Q fuera de un volumen. Observen que si yo tengo la carga Q dentro del volumen, las líneas de campo van hacia afuera siempre, saliendo de la carga. Entonces va a haber un número de líneas de campo que atraviesan la superficie del volumen, o sea, la superficie cerrada. Acuérdense que un volumen es acotado por una superficie cerrada. Entonces aquí va a haber un flujo neto. Y en este caso el flujo neto es hacia afuera. El flujo neto es hacia afuera. Si la carga fuera negativa, lo que habrían serían líneas entrando hacia el volumen. Entonces el flujo neto por las superficies sería un flujo neto hacia adentro, debido a que la carga que está adentro es negativa. Pero miren, por ejemplo, en el caso de esta carga que está afuera. Esta es una carga positiva para mostrar el ejemplo. Esta línea entra, pero también sale. Esta línea entra, pero también sale. Esta línea entra, pero también sale. Esta entra, pero también sale. Las líneas, todas las líneas que entran salen. Por lo tanto, el flujo neto es cero. Observen que aquí la característica es que no hay ninguna carga encerrada por la superficie. Las cargas, todas las cargas están afuera de la superficie. Entonces, el flujo neto aquí sería cero. Independientemente que esta carga sea positiva o negativa, el número de líneas que van a entrar va a ser igual al número de líneas que van a salir. Si la carga fuera negativa, las líneas vendrían al revés, hacia la carga. Y entonces igual, el mismo número de líneas que atraviesan la superficie salen por el otro lado. Entonces aquí concluimos, ¿verdad? Que el flujo esencialmente va a estar dependiendo de cómo está la carga distribuida, si está dentro o está afuera. Pero no sospechamos que la cosa sea muy tan simple como lo es. Realmente lo que dice la ley de Gauss es que el flujo eléctrico, que es la integral doble sobre una superficie cerrada, este signo acá siempre significa cerrada, de punto DDA, que es la definición de flujo, va a ser simplemente la carga encerrada entre epsilon sub 0. Es un resultado sorpresivo, porque no importa cómo está la carga distribuida dentro de la superficie. El flujo neto simplemente va a ser la carga encerrada entre epsilon sub 0. Si se imaginan ustedes un cubo y tenemos una carga adentro, Q dentro del cubo, el flujo va a ser el mismo si la carga está en medio a que si la carga está más cerca de una de las caras, porque el flujo solo depende de la carga total encerrada, no depende de cómo está distribuida la carga dentro. Obviamente, este es el flujo total, o sea, el flujo por todas las caras. Claro, el flujo por una cara y por otra cara, por separado, va a ser diferente de cómo esté colocada la carga dentro. Pero a la hora de sumar, lo único que importa es qué carga tengo encerrada adentro. Es un resultado sorprendente porque, ¿verdad? Es decir, uno realmente no se lo espera, ¿verdad? Es un resultado un poco raro. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo tengo acá este volumen, ¿verdad? Este volumen B, que está acotado por esta superficie cerrada acá, lo mismo aquí, da que yo tenga la carga Q aquí, a que la tenga acá, ¿verdad? El flujo siempre va a ser, el flujo neto siempre va a ser Q entre epsilon sub 0, independientemente de dónde tenga yo la carga. ¿Ok? Resultado interesantísimo. Entonces, pero cuando hablamos de Q, ¿qué hablamos? Pues hablamos de la carga neta, que está encerrada, de la carga neta que está encerrada en la superficie. Voy a usar aquí más abajito mi pizarra. Por ejemplo, si yo tengo acá en esta superficie una carga Q1 igual a 2 microcoulomb y tengo una carga Q2 igual a menos, pongámosle menos 3 microcoulomb. Le vamos a llamar a esta superficie 1.
Tengo otra superficie por acá. Que le vamos a llamar superficie 2. Y vamos a suponer que aquí tengo una carga Q3 de 5 microcoulombs. Miren que no me importa dónde estén colocadas, solamente importa cuántas hay. Entonces yo puedo decir que el flujo sobre la superficie S1, por ejemplo, pues sería el flujo neto. Miren, sería 2 menos 3. Entonces sería menos 1 microcoulomb menos 1 microcoulomb menos 1 microcoulomb entre epsilon sub 0. Porque esa es la carga neta para S1. Pero ¿cuál sería el flujo neto para S2? Observen ustedes que la carga Q3 no interviene en el flujo por S1. ¿Por qué? Porque Q3 está fuera de S1, solo está dentro de S2. Entonces sería 5 más 2, 7 menos 3, 4. Entonces sería 4 entre epsilon sub 0. Entonces el flujo neto sobre S1 sería hacia adentro, porque la carga neta es negativa, pero el flujo sobre S2 sería hacia afuera, porque la carga neta es positiva. Me quedo aquí un momentito para que reflexionen, pregunten, comenten, argumenten. Esencialmente, esta es la base del entendimiento de la ley de Gauss. ¿Ok? Muy bien. Bien, la ley de Gauss puede ser útil también para calcular campos eléctricos. Vamos a ver aquí la primera aplicación que es en conductores, pero antes quiero yo hacerles un comentario. Antes de que entremos a ver solo conductores, quiero hacerles un comentario. Y es el siguiente, ¿verdad? ¿Bajo qué circunstancias es útil la ley de Gauss? Voy a ir a la pizarrita nuevamente. Es decir, si nosotros lo que queremos es calcular no el flujo, sino que el campo eléctrico, entonces nosotros lo que tenemos es esta integral, ¿verdad? Esta es una superficie cerrada, superficie S, cerrada de punto DDA. Entonces, esa superficie cerrada siempre se puede romper en varias superficies abiertas. Entonces, ¿cuándo va a ser útil esto? Para calcular el campo. Bueno, cuando la integral sea fácil. ¿Bajo qué circunstancias la integral sea fácil? Pues en primer lugar, cuando aquí no haya ángulos, que el campo sea paralelo o perpendicular al área, o sea, que esto sea cero, en cuyo caso entonces no hay contribución, o que esto siempre, simplemente sea el producto de E por DDA, pero no como un producto punto, sino como un producto de magnitudes. Entonces, esto ocurre, lógicamente, si E es perpendicular a DDA en cada punto. Y si esto ocurre cuando E es paralelo a DDA. Entonces ahí va a ser ya fácil. El segundo paso es que nosotros logremos sacar el campo para afuera. O sea, que el campo sea el mismo en toda el área. Para que entonces aquí quede el integral de DDA
nada más, y el campo quede afuera. Entonces, campo uniforme en todo el área, ¿verdad? E uniforme en todo el área. Entonces, en esas circunstancias es que es fácil aplicar la ley de Gauss para calcular campos. De lo contrario, va a ser más fácil utilizar los métodos de integración directa. Que vimos en el capítulo anterior. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa esto? Que las ventajas de la ley de Gauss para calcular campos son limitadas. Solamente se aplican a situaciones en las cuales hay simetría suficiente como que para que nosotros podamos decir, bueno, el campo, o sea, yo puedo escoger una superficie gaussiana tal que el campo es paralelo, perpendicular a la superficie. Entonces, yo puedo entonces sacarlo fácil de la integral y hacer el cálculo. En los ejemplos se van a dar cuenta ustedes de eso. Pero eso requiere que haya un análisis previo, que ustedes ya conozcan la simetría. ¿Qué significa la simetría? Que conozcan la dirección del campo de manera a priori. Y otra cosa es que conozcan la dependencia del campo de manera a priori. Entonces van a ver que en los ejemplos que miremos vamos a hacer ese análisis siempre previo para poder aplicar la ley de Gauss, ¿verdad? Porque no se puede aplicar, como dicen los muchachos, así al chilazo, o sea, sino que hay que hacerlo analizando la simetría. Vuelvo acá. Entonces, vamos a ver aquí una de las aplicaciones es el campo eléctrico en conductores. Es necesario que indiquemos una característica que tienen los conductores, ¿verdad? En un conductor los electrones están libres, o sea, no están amarrados al núcleo. Entonces son libres de moverse ante la presencia de un campo eléctrico. Entonces, lo que ocurre es que en el conductor, esa característica hace que el campo eléctrico dentro del conductor sea igual a cero. Entonces, si ustedes tienen un conductor, van a encontrar que el campo eléctrico dentro del conductor es igual a cero, ¿verdad? Dentro de la superficie del conductor. Entonces, imagínense, creo que esta figura aquí los puede confundir, la voy a borrar. No sé más, no va a ser más útil esta que está acá. La podemos hacer más grande. Acá. ¿Verdad? En la pizarra. Si yo tengo un conductor, entonces la característica es si este es un conductor, C, conductor C, entonces dentro del conductor el campo eléctrico va a ser igual a 0. ¿Ok? Vamos a ver que eso tiene repercusiones sobre la forma en que la carga se distribuye. Es más, si lo vamos a tener en lugar de un conductor una cáscara, o sea, aquí un conductor que está como aislado aquí con una cáscara, aquí voy a dibujar esto un poquito mejor. Entonces el campo eléctrico sería 0 aquí donde está hueco, o sea, donde es conductor, ¿verdad? Adentro, ¿verdad? Y si aquí, por ejemplo, es conductor también acá, póngase que aquí está lleno de, esto es un conductor, todo esto, ¿verdad? Todo esto es un conductor. Entonces, dentro del conductor el campo es 0. Y también esto es conductor, solo que lo que ocurre es que es como si fuera dos pedazos, ¿verdad? Entonces también aquí adentro el campo sería 0. Porque en ningún punto dentro del conductor el campo puede ser 0. Puede ser distinto de 0. El campo solamente existe en un conductor en su superficie. ¿Ok? Entonces, aquí, ¿verdad? En esta zona de aquí.
El campo es cero también. Eso es importante que lo recordemos. Aquí está el resultado. Dice que así el campo eléctrico es cero dentro de un conductor, sea hueco o no. O sea, aunque sea sólido, el campo eléctrico va a ser cero. Bien. El campo eléctrico en un punto justo fuera del conductor es perpendicular a la superficie del conductor y siempre va a tener el valor sigma sobre epsilon sub cero. Siempre va a tener el valor sigma sobre epsilon sub cero. Ese resultado lo vamos a poder deducir nosotros a partir de la ley de Gauss, ¿verdad? Lo vamos a poder resolver a partir de la ley de Gauss. ¿Ok? Una explicación aquí microscópica de lo que ocurre dentro del conductor la tenemos acá. Al aplicar el campo eléctrico afuera, entonces las cargas negativas se mueven hacia el campo y las cargas positivas se tienden a mover en sentido contrario al campo. Claro, en la práctica, realmente lo que se mueven son los electrones, sobre todo en los metales. No se mueven las cargas positivas, pero lo que hay es un desplazamiento de la carga negativa, dejando esta zona de acá positiva y esta zona de acá en ausencia de carga negativa, lo que es carga positiva. Entonces, vean ustedes que aquí se forma un campo que va aquí adentro, ¿verdad? De más a menos y que entonces se va a oponer adentro al campo E que están aplicando y por lo tanto eso hace que se neutralice el campo dentro del conductor, ¿verdad? Se neutraliza el campo dentro del conductor y el conductor queda blindado, ¿verdad? Eso se establece en un tiempo muy corto, de aproximadamente 10 a la menos 16 segundos, y entonces prácticamente al aplicar el campo, el conductor casi instantáneamente está blindado y tiene campo eléctrico cero. Por eso dicen por ahí, ¿verdad?, de que el lugar más seguro para pasar una tormenta es adentro de un conductor, de un carro, porque como es una superficie metálica, no va a ocurrir nada. No va a haber campo afuera. Entonces aquí vamos a aplicar la ley de Gauss para encontrar el campo en la superficie de ese conductor. Entonces, aquí tenemos nosotros que aquí tenemos una superficie de un conductor. Entonces, el campo aquí dentro del conductor es cero y el campo aquí afuera es cero. Y entonces solamente tenemos campo aquí en la superficie. Y sabemos ya que por la naturaleza del campo, el campo es perpendicular a la superficie. Va a ser perpendicular a la superficie. Porque si fuera paralelo, los electrones se moverían y no tendríamos condición de equilibrio estático. Entonces va a ser perpendicular a la superficie. Entonces, como el campo es perpendicular a la superficie, la figura conveniente es un cilindro. Un cilindro. ¿Por qué? Porque en el cilindro tenemos tres tapas, tres áreas. Esta área que sería la tapa circular, en el cual el campo es cero. Esta área que está acá, que sería el área aquí, que sería donde el campo también es cero, porque está adentro, ¿verdad? Está adentro, entonces el campo adentro es cero y solamente tendríamos campo aquí en la superficie y sería perpendicular y por lo tanto sería paralelo al área del conductor. ¿Ok? Entonces aquí, en esta área de aquí. Entonces, vamos a hacer acá, cuando nosotros venimos y construimos la gaussiana aquí, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a tener es que, ¿verdad? Solamente vamos a tener la contribución aquí en esta cara, en la superficie aquí del cilindro. Entonces vamos a tener un campo que va a ser perpendicular y para arriba. Entonces la contribución acá del flujo va a ser el campo por el área. Entonces cuando ustedes calculen acá el campo por el área, entonces van a tener que el campo por el área va a ser simplemente, que es el flujo, carga neta entre epsilon sub cero.
Pero la carga neta, ¿cuál es? La carga neta es la densidad sigma que estamos encerrando acá, o sea, esta carga que estamos encerrando aquí, la densidad sigma, ¿verdad? Fíjese bien, aquí está la superficie, ¿verdad? Aquí estamos adentro del conductor, aquí estamos afuera, aquí el campo afuera es E, y entonces aquí tenemos que el flujo aquí en esta cara es E por el área. Aquí el campo adentro es 0. Y aquí la superficie lateral del cilindro no contribuye porque el campo es perpendicular, entonces no hay flujo por la cara lateral del cilindro. El cilindro tiene 3 superficies, 2 circulares y la lateral. Por la lateral no hay flujo, porque el campo es perpendicular. Por la tapa de arriba el flujo es E por A, por la de abajo es 0, porque el campo es 0, y entonces simplemente el flujo total es E por A. Y eso es la carga neta entre epsilon sub 0, donde entonces la carga neta va a ser una carga que es una densidad por una área, donde esta es la densidad sigma. Aquí tenemos que esa carga neta sería esta que está representada aquí por estas crucitas rojas que están acá, miren. Entonces, en conclusión, el campo en la superficie de un conductor va a ser siempre sigma entre epsilon sub 0 en cada punto de la superficie y va a ser perpendicular a la superficie en cada punto. Ahora, ya para terminar, quiero recordar, ustedes me dirán, bueno, profesor, usted mencionó como el otro día que hizo el cálculo de la lámina plana, que el campo de la lámina plana, una lámina plana infinita, digamos, ¿se acuerdan? Una lámina plana infinita, y nosotros calculamos el campo, lo hicimos a partir de un plano finito, ¿verdad? Y que encontramos que el campo en un punto P era perpendicular, si esta era positiva, entonces era, si la lámina era positiva, el campo era perpendicular y era sigma sobre 2 epsilon sub 0. Es que ese resultado es para una lámina no conductora. Entonces no hay que confundirse, ¿verdad? Ya vamos a hacer la deducción por ley de Gauss en la próxima clase de la lámina no conductora. Entonces no nos confundamos con eso. Esta es para una lámina no conductora. ¿Ok? Entonces, para un conductor, ¿cómo es? Para un conductor, si la lámina es conductora, ¿cuál es el campo? Sigma sobre epsilon sub 0. ¿De acuerdo? Tenemos un minuto todavía aquí para que puedan preguntar, argumentar, comentar, etcétera. Entonces, jóvenes, ya nos quedan un minuto. Bueno, si no tienen preguntas, les agradezco nuevamente su participación el día de hoy. La clase la que subiremos más tarde, que me la conviertan a la plataforma, ¿verdad? Bueno, les deseo una agradable cena y un reparador descanso. Y mañana, si Dios lo permite, nos miraremos por acá.